Bienvenidos a esta cuarta sesión de Teoría y Método, en la cual hablaremos de Roland Barthes, uno de los críticos, más influyentes del estructuralismo francés. Comencemos a hablar un poco de él. Roland Barthes nació en Francia en el año 1915 y murió en 1980 a consecuencia de un arrollamiento. Fue representante de la llamada Nueva Crítica, que viene siendo el mismo estructuralismo, como veremos dentro de poco. Su programa de investigación es principalmente semiológico y abarca la teoría y la crítica de la literatura, la historia, los discursos, como la moda, el vestido, la fotografía y la gastronomía. Por lo que vemos, dio un paso más allá, un paso más allá de lo que hizo su antecesor, digamos, Greimas, que fundó prácticamente la semiología en Francia. Sus textos están influidos por los programas de investigación rivales en su época, tal como diría Lacan, ¿no? Los programas de investigación rivales. Los programas de investigación eran el marxismo, el psicoanálisis y la deconstrucción. Una de las características importantes del pensamiento y cómo manejaba sus teorías y su actitud científica, digamos, Roland Barthes, era que no aceptaba el positivismo como corriente de pensamiento, la criticó duramente siempre, junto con cualquier forma de dogmatismo. Recuerden ustedes aquello del Mayo francés, las ideas de libertaria, además la influencia del marxismo como entidad ideológica liberadora. Complementó sus propias ideas, sus propias teorías, con comentarios, apostillas y procedimientos de análisis que tendían a lo lúdico, en pro de una mayor creatividad del lector y del crítico. Esto de la creatividad ligada a lo lúdico, a la forma de decir siempre algo nuevo, a esa especie de libertad que él quería del crítico y del lector, va a ser importantísima en la actitud científica de Barthes. Nos proponemos considerar la relación que se establece entre Introducción al análisis estructural de los relatos, un texto de 1966, con la aplicación de estos elementos a partir de la lectura de Sarracine, una novela de Honoré de Balzac, en un análisis llevado a cabo en el 70, que se llama S sobre Z. Este texto crítico se supone que toma algunos de los elementos teóricos, algunas de las categorías propuestas en el texto que yo les ofrezco dentro del salón virtual. Se trata de la aventura semiológica, y dentro de la aventura semiológica, que es una especie de compendio, van a encontrar la introducción al análisis estructural de los relatos. Pues bien, Sarracine, esta novela de la que habla el libro de Barthes, tiene algunas 25 páginas. Está al final de este libro, les recomiendo que la lean, es un apéndice del libro, y de esas 25 páginas saca Barthes 180 de análisis. Es curioso. Su método de análisis requiere que haga previamente una especie de digamos, división del libro en lo que él llama lexías, fragmentos que van desde una palabra hasta un párrafo, varias líneas, de manera que él abarca en su análisis todo el texto, es la totalidad de los enunciados del texto, y los va dividiendo en lexías. Cada lexía le supone un comentario o va a identificar algún elemento de lo que él llama los códigos. Él codifica la novela a partir de 5 elementos, 5 códigos. Bien. Es importante que leamos a Racine porque lo que él dice, algunas categorías que él propone sobre, por ejemplo, el texto legible, el texto escribible, que son categorías bien importantes, aportes tan fundamentales como esto de los 5 códigos que él propone para entender el texto narrativo.
Esta idea del texto legible y el texto escribible tiene que ver con lo que Sarracín, como él cataloga Sarracín. Sarracín es una novela que habla sobre una especie de historia de amor muy curiosa entre Sarracín, la S del texto, y Sandinella, con Z, la otra Z del texto. Esta relación que no es tanto de unión como sí, de búsqueda, pero no hay consecución del amor, entre un escultor que ama locamente a una mujer, que resulta que aunque parece una mujer hay un problema tremendo con respecto a su identidad. Y ese es uno de los problemas, esa especie de ser no ser, de complicación de la identidad, de lo que parece. Y este juego hace que el texto se ubique prácticamente entre los textos tradicionales o clásicos y esa especie de nuevo texto, el texto que llama Barthes el texto escribible. Está en la frontera, con un paso en lo clásico y dando en el umbral hacia lo que llama Barthes el texto escribible. Si no lo leemos, pues no vamos a entender mucho. No les quiero hacer lo que llaman ahora los muchachos con la película. No quiero ser un spoiler para ustedes, pero es una novela importante, más bien un cuento corto. Y me gustaría que lo leyeran antes de que acometan la lectura de los pasajes que les recomiendo de S sobre Z. Bien, algunos términos importantes para hablar de Barthes. Cuando les hablaba de los programas rivales que influían sin duda el pensamiento de Barthes, les mencioné la deconstrucción. La deconstrucción es una forma nueva de leer que inventa Jacques Derrida, que estremeció los cimientos epistemológicos con los que se aborda no solamente la filosofía y la literatura, sino que al cambiar la forma de leer, cambia la ciencia, incluso hasta la forma de pensar en Occidente. Es una verdadera revolución, como diría Thomas Kuhn, una revolución científica. Fíjense en lo que consiste brevemente digamos, porque es un cuento amplio, pero bueno, vamos a tratar de resumir. La deconstrucción, dice Derrida, es un proceso que no es inventado a lo loco, sino que está justificado por cómo funciona el lenguaje con cada una de las palabras. Si cada palabra remite a otra palabra y así hasta el infinito, como diría Charles Sanders Peirce, el papá de la semiótica norteamericana, él llamó a esta posibilidad de las palabras o a esta característica la semiosis infinita. Una palabra remite a otra palabra, que remite a otra palabra y así hasta el final. Él dice Derrida, entonces el significado de una palabra siempre se difiere, se aplaza, queda supeditado a lo que significa otra palabra, que significa otra palabra y así hasta el infinito. De manera que no se puede fijar el significado ni de una palabra y por supuesto menos aún del texto. Este diferimiento hace posible que los sentidos de un texto sean lo que realmente está, los sentidos dispersos, no hay un sentido dominante, no se puede llegar a esto. Más o menos esa es la idea de la deconstrucción. Bien, otra categoría importante es lo que les decía hace poco de texto legible y texto escribible. El texto clásico, que no es reversible, es decir, no muestra regiones de ambigüedad, ironía o indeterminación plenas, sino hay cierta indeterminación, es lo que pasa en Sarracín. Es polisémico, pero hasta cierto punto. Este texto legible, el texto que ya existe, el texto clásico, se opone al texto escribible, que más que un texto realmente hecho, Barthes lo propone como una especie de texto entendido como, digámoslo así, un texto base más los otros textos que se superponen a él. Por ejemplo, una novela X
más todos los comentarios que podamos hacer y lo que los críticos puedan decir. Es decir, es el texto más la virtualidad de lo que el texto produce. Dice en algún momento Barthes, con su manera típica de criticar y que hace que muchos lectores salgan corriendo, dice Barthes en algún momento que el texto escribible es lo novelístico sin la novela. O sea, vamos a decirlo de otra, vamos a voltear esto. Es la novela más todo lo que la novela produce, más todas las condiciones en las que la novela puede llegar a ser plenamente, como a partir de la cantidad infinita de comentarios y críticas que se puedan producir a ello. Es decir, es el texto más la virtualidad de lo que puede producirse. Una cosa complicada. Es sinónimo este texto escribible de lo que han llamado el hipertexto. El texto más todo lo que es posible producir a partir de este texto. Bien, la novela, por ejemplo, que tiende más a la ambigüedad, incluso la nueva novela francesa, de la cual se hacen voceros teóricos, la nueva crítica, tendería hacia esto, hacia esta tendencia del texto escribible, ¿no? Una novela que replantea completamente la trama o que en teoría no tiene ninguna trama, entonces es completamente abierta a los significados, etc. Pues la nueva crítica entonces, para pasar al otro término, sería como el estructuralismo criticando o muy vinculado o muy alineado con lo que se llamó la nueva novela francesa. Es una especie de extensión del estructuralismo, ¿sí? El sujeto del relato es una categoría importante basada en lo que Greimas llamó los actantes. Esta categoría coloca el relieve no en el aspecto psicológico del personaje, sino en lo que hace el personaje, en cómo lo que el personaje hace es parte de una estructura de acciones que permite que la trama, o mejor dicho, que a partir de la trama, la historia se desarrolle. No le interesa a Barthes hablar ni siquiera de personajes porque le suena como a psicología, a características de persona, y no es lo que le interesa. Le interesa es el sujeto del relato en cuanto hace algo dentro de un mundo ficticio, en cuanto forma parte de una estructura ficcional. Claro, si entendemos además que tomar lo psicológico, que hoy día sí la crítica lo toma, lo psicológico, pero en ese momento reducir un personaje a su psicología prácticamente era hacerlo derivar en un sujeto pseudoerótico o erótico, es decir, es puro psicoanálisis lo que vamos a ver en los personajes, y eso desde el punto de vista heurístico siempre nos va a dar lo mismo, son sujetos fálicos, etc. Y es interesante esta especie de herejía de Barthes al alejarse de ese elemento tan importante como el psicológico en el relato para los personajes. Bien, el código para Roland Barthes puede definirse, porque vamos a hablar de 5 códigos, y eso me parece importante que veamos los códigos para comprender el relato de esta forma, como un sistema de significaciones distinto a los de la lengua. Es decir, también hay elementos que se relacionan unos con otros, pero son de distinta naturaleza a los del lenguaje, son como un lenguaje aparte. Para comprender las estructuras del discurso, nos propone Roland Barthes 5 códigos, 5 sistemas de elementos estructurados a partir de ciertos elementos comunes. La isotopía tiene que ver con otro término greimasiano. Isotopía significa literalmente un lugar común, un tópico o un tema expresado de varias formas. La codificación que propone Barthes es ideal para relacionar e interpretar los elementos que se repiten. Fíjense ustedes, imagínense por un momento una persona que tiene un problema, vamos a decirlo en términos de Barthes, el sujeto del relato, ni siquiera un personaje, vamos a hablar del sujeto del relato de una mujer que ha quedado viuda, y bueno, su historia va sobre la tristeza y la tragedia de vivir
en la soledad, hasta que de repente un día cambia esa historia, en fin. Pero vamos a hablar del tópico de la soledad de la viuda. Ella está asomada en la ventana y mientras está viendo un solo poste de luz, casualmente en ese momento el poste de luz se apaga. Entonces fíjense, ese poste de luz que se apaga y que deja la oscuridad, y la oscuridad tiene que ver con la soledad en este caso, también se va a relacionar con la casa de ella, donde por ejemplo la cámara se aleja y ella se ve en la sala como el poste de luz, que también se agacha y parece que se estuviese disolviendo, apagando como el poste. Estas dos imágenes son isotópicas, hablan de lo mismo. Y si ella ve en la televisión un programa que de alguna manera hace alguna referencia a la soledad, pues también. De todos estos elementos son isotópicos. Para terminar esta introducción sobre Barthes, me interesa que veamos las palabras de él con respecto al discurso estético, para profundizar un poco sobre lo que es la actitud científica de Barthes. Vean cómo se aproxima a la literatura, al discurso estético. En el libro Roland Barthes por Barthes podemos leer lo siguiente. Sobre el discurso estético él dice: trata de sostener un discurso que no se enuncie en nombre de la ley y o de la violencia. Un discurso cuya instancia no sea ni política, ni religiosa, ni científica, que sea de alguna manera el residuo y el suplemento de todos los enunciados. Fíjense en este tipo de discurso, de lo que nos está hablando Barthes. Le interesa que no tenga que ver con la ley ni la violencia, sino que sea un discurso libérrimo, sumamente libre, y así mismo va a ser el lector. Se trata de un discurso cuya instancia no tenga ni el dogma político, ni religioso, ni de la ciencia, que no tenga una verdad, que sea de alguna manera, como decía el mexicano Alfonso Reyes, que tenga esa función ancilar, la literatura, que tenga que ver con lo que él llamaba, sí, esto, la función ancilar, que es la forma de convivir con otros discursos. Es decir, él no estaba, el discurso literario pertenece de algún modo a todos los demás discursos de manera simbiótica, convive con ellos. Es una manera interesante la que dice que es el residuo y suplemento de todos los enunciados. ¿Cómo llamaríamos este discurso? Dice Barthes. Erótico, sin duda, porque tiene que ver con el goce. Va a escribir luego Barthes un libro que se llama El placer del texto y lo relaciona mucho, hay mucho juego erótico ligado a la lectura. ¿Cómo llamamos este discurso? Erótico, porque tiene que ver con el goce, pero también estético. Si se prevé darle poco a poco a esa vieja categoría, o sea, a lo erótico, una pequeña torsión, torcerlo un poco, para alejarlo de su fondo regresivo, o sea, idealista, digamos, hegeliano sobre todo, que mezcla un poco lo religioso y lo espiritual con una verdad absoluta, para acercar esta categoría al cuerpo, a la deriva, a lo que se va formando, a la vida, en el sentido de lo que va fluyendo y no puede atraparse, no puede detenerse en ningún momento, sino lo que crece, lo que se desarrolla, evoluciona, etc. En este sentido, él se acercaba a la literatura y sus análisis y sus teorizaciones van en ese sentido. Es un crítico interesante, porque es riguroso, pero a la vez, en el mejor sentido, yo no sé si esta palabra tiene mejor sentido, pero es un crítico gozón, sabroso, es un crítico que tiene profundidad a la vez que entiende su función de crítico y teórico como algo lúdico, como algo que debe producir mucho del punto de vista heurístico, de dar muchas verdades sin dogmatismo, sin negar las verdades de los demás. Creo que con esto podemos acercarnos a la segunda parte de esta sesión, con la cual podremos hacer luego la tarea. Nos vemos pronto.